bien, entonces aquí tenemos ya el primer ejercicio que es sobre la composición y volumen de gases. Es una mezcla gaseosa y tenemos en esta mezcla amoníaco, tenemos nitrógeno y tenemos vapor de agua. Esta está contenida a una presión total de 830 milímetros de mercurio y una temperatura de 323 grados Kelvin. En el inciso A nos preguntan o nos solicitan la fracción mol de cada componente, es decir, de amoníaco, de nitrógeno y de vapor de agua. En el inciso B nos piden la presión parcial de cada componente en milímetros de mercurio. Aquí la presión que nos da el ejercicio es la presión total, ¿verdad? Y el último inciso nos pide el volumen total de la mezcla en metro cúbico y pie cúbico. Yo creo que por ahí ustedes ya tienen anotado para revisar sus ejercicios, así que ahora vamos a trabajar en la pizarra. Aquí tengo ya los datos de este primer ejercicio. Esos son los datos que acabamos de leer. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la fracción mol para cada componente. Vamos a encontrar primero para el amoníaco. En este caso, ¿verdad? Necesitamos el peso molecular de cada compuesto. Entonces necesitamos saber cuál es el peso molecular de este, cuál es el peso molecular del nitrógeno y cuál es el del agua. Ya sabemos que buscamos en la tabla periódica el peso individual de cada uno y lo multiplicamos según la cantidad que hay de cada elemento, ¿verdad? Entonces, en este caso, el amoníaco, su peso es de 17 gramos. El nitrógeno, como es molecular, vean, este es 28 gramos, porque el nitrógeno pesa 14, ¿verdad? Pero tenemos 2 nitrógenos ahí. Y en el agua, en el caso del agua, es 18 gramos. Recordando, ¿verdad? Que a esto le llamamos gramos mol, ¿verdad? Para que no tengamos la duda, porque acá aparece como gramos mol. Muy bien. Entonces ahora, lo primero que tenemos que hacer es dividir este dato que nos dan aquí primero, de cada uno de ellos en gramos mol, lo vamos a dividir entre el peso molecular de cada uno de los elementos, de los compuestos que tenemos ahí. Entonces, en primer lugar, para lo que es el amoníaco, tendríamos 0.13, que es lo que nos da el ejercicio, dividido entre 17. Y aquí tendríamos en el nitrógeno 1.27 dividido entre 28. Y en el caso del agua tendríamos 0.025, recuerden que aquí estamos anotando estos datos, ¿verdad? Que nos da el ejercicio primero, entre su peso molecular, y este sería entre 18. Si tienen los valores por ahí, ustedes pueden irlos compartiendo, jóvenes. Entonces, si dividimos 0.3 entre 17, a mí me dio un valor de 0.0076. Siempre tratemos de usar 4 o más cifras decimales, ¿verdad? Para que nos vaya dando un resultado más exacto. Y en este caso tenemos 0.0454. Y en este último 0.0014. Ahora lo que necesitamos es sumarlos todos, porque necesitamos saber este total. Entonces, para saber el total necesitamos sumar. Una vez que lo sumamos, vamos a dividir cada uno de ellos entre el total que nos da aquí. La suma de todo esto a mí me dio 0.0544. Y entonces ahora lo que hacemos es dividir individualmente estos valores obtenidos entre el total. En el primer caso sería 0.0076 entre 0.0544.
En el segundo, 0.0454 entre 0.0544. Y el último sería 0.0014 entre 0.0544. Y ahora que ya el resultado que obtengamos en cada uno de ellos, esa será la respuesta para lo que es la fracción mol en cada componente. Entonces, en este caso yo obtuve un resultado de 0.1397. En este 0.8346 y en el último obtuve un valor de 0.0257. Si ustedes se fijan, no le he escrito aquí nada más porque yo lo he llevado en línea, ¿verdad? Hice todas las operaciones en esa misma línea, al igual que el nitrógeno y el agua, para no confundir los datos. Entonces, esta primera línea representa siempre el amoníaco, esta el nitrógeno y la última es de agua. ¿Tienen alguna duda del inciso A? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, sí se escucha. Muy bien, entonces vamos a continuar con el inciso B. Ahora para el inciso B, lo que se nos solicita es la presión parcial de cada componente en milímetros de mercurio. Nosotros tenemos la presión total, ¿verdad? Que en los datos, aquí lo tenemos anotado, es de 830 milímetros de mercurio. Para ello nosotros necesitamos la fracción de cada uno, ¿verdad? Entonces, la que acabamos de sacar. La fracción, primero, del amoníaco, que va a ser igual a la presión parcial entre la presión total. Esta misma fórmula vamos a usar con todos y lo que vamos a ir cambiando es aquí el compuesto del cual estamos hablando. Entonces vamos a sustituir en la fracción el resultado obtenido para este es 0.1397. Entonces aquí sería 0. Vamos a ponerlo en otro color mejor. Sería 0.1397 y esto es igual a la presión parcial, que es la que andamos buscando, dividido entre la total, que son 830 milímetros de mercurio. En este caso, pues necesitamos despejar, ¿verdad? Entonces, que está aquí dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, tenemos aquí 0.1397 multiplicado 830 milímetros de mercurio. Y eso va a ser igual a la presión parcial para este primer compuesto. Entonces la presión parcial en este compuesto va a ser igual a 115.95 milímetros de mercurio. Ese es para el amoníaco. Vamos a hacer esta misma fórmula entonces para encontrar la presión parcial del nitrógeno. Igual a la presión parcial dividido entre la presión total. Entonces ahora para el nitrógeno el resultado que nosotros obtuvimos es igual a 0.8346. Y esto va a ser igual a la presión parcial, que es lo que andamos buscando, dividido siempre entre 830 milímetros de mercurio.
Esto entonces pasa igual que el anterior a multiplicar, ¿verdad? Entonces tenemos 0.8346 por 830 milímetros de mercurio. Y eso es igual a la presión parcial para el nitrógeno. La presión parcial para el nitrógeno, entonces, en este caso, nos da igual a 692.72 milímetros de mercurio. Y la que nos hace falta es la fracción del agua. La fracción del agua es igual a la presión parcial dividido entre la presión total. Entonces, en el agua obtuvimos un resultado de 0.0257. Y esto va a ser igual a la presión parcial dividida entre la presión total. Sustituyendo esos datos, vamos a escribir de una vez aquí esos datos. La presión parcial es lo que buscamos, pero aquí tenemos 830 milímetros de mercurio, que es la total, ¿verdad? Y pasamos nuevamente eso a multiplicar acá, 0.0257 por 830 milímetros de mercurio. Y esto es igual a la presión parcial, y la presión parcial para el agua va a ser igual a 21.33 milímetros de mercurio. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Bueno, mucho silencio, entonces significa que no hay preguntas todavía. Vamos al claro, doctora, hasta ahí. inciso C. En el inciso C, lo que tenemos que hacer es encontrar el volumen total de la mezcla en metro cúbico y en pie cúbico. Para poder hacer eso, necesitamos primero encontrar el volumen usando la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Donde V es igual a N por R por T dividido entre P. Ya sabemos que en este caso el N nos va a representar como 1 gramo mol. La presión es igual a los 830 milímetros de mercurio. Y yo en este caso la convertí a atmósferas porque así voy a usarlo en la fórmula. Entonces yo lo convertí a atmósferas. Si ustedes lo hicieron de otra forma, entonces hicieron conversión de otras cosas, pero les tiene que dar el resultado igual, ¿verdad? Porque tenemos que tener los datos según los estamos utilizando. Y la R en este caso la necesito en centímetro cúbico por atmósferas entre gramos mol por Kelvin. Entonces eso es igual a 82.057 centímetro cúbico por atmósferas, porque yo por eso convertí este a atmósferas y este está en gramos mol, ¿verdad? Dividido entre gramos mol. Y por cierto, la temperatura la tenemos ya en Kelvin, ¿verdad? Por esa razón es que yo convertí este a atmósferas para ya tenerlo todos en estas mismas unidades que se presenta ahí el R. Entonces, aquí lo otro que necesitamos es la temperatura, que al inicio del ejercicio dijimos que es 323 Kelvin, ¿verdad? Ahora, con todos estos datos, ahora sí, ya podemos encontrar este volumen. Entonces, sustituimos cada uno de esos datos en la fórmula del volumen. Y esto va a ser igual a 1 gramo mol multiplicando el 82.057, que son centímetros cúbicos por atmósferas, divididos entre gramos mol por Kelvin. Y esto está multiplicando a la temperatura, que es 323 Kelvin. Y todo esto lo dividimos entre
la presión que vamos a usar en atmósferas, que es 1.092 atmósferas. En el ejercicio nos lo daban en milímetros de mercurio, pero yo lo convertí a atmósferas, ¿verdad? Para tener un mejor resultado o para convertir menos cosas. Muy bien, entonces el resultado que obtuve de esta fórmula es igual a 24.271.44 centímetro cúbico. ¿Por qué centímetro cúbico? Pues porque vamos a cancelar gramos mol con gramos mol. Vamos a cancelar atmósfera con atmósfera y Kelvin con Kelvin. Entonces nos queda solo centímetro cúbico. Pero el ejercicio nos dice que tenemos que expresarlo en metro cúbico y en pie cúbico. Entonces vamos a pasar primero esto a litros, porque es mucho más sencillo pasar de litros a lo demás. Entonces, los centímetros cúbicos son equivalentes a los mililitros, ¿verdad? Por lo tanto, eso significa que en un litro nosotros tenemos 1000 centímetros cúbicos. Y esto a mí me dio un valor de 24.27 litros. Y ahora sí, esos litros los voy a pasar a los metros cúbicos y a los pies cúbicos. Entonces, 24.27 litros por... Esto lo buscamos en las tablas de conversiones que hemos aprendido en las químicas y también en física, ¿verdad? Un metro cúbico equivale a 1000 litros. Así cancelamos estos litros y nos queda en metro cúbico ya expresado, que da un resultado de 0.0243 metros cúbicos. Y si pasamos los 24.27 litros a pie cúbico, un pie cúbico equivale a 317 en realidad litros. Y esto es igual a 0.8571 pie cúbico. Si ustedes lo hicieron usando aquí en este caso otras unidades, las respuestas finales, estas dos de aquí, tienen que haberles dado el mismo resultado. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Va a subir la clase a la plataforma? Sí, la vamos a subir. Ok. Muy bien. Entonces vamos a compartir aquí lo que es el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos habla de una mezcla de etano con oxígeno, para obtener un gas de 80% etano y 20% oxígeno, que después se quema con 50% de exceso de aire y el 80% del etano pasa a dióxido de carbono, el 10% a monóxido de carbono y 10% permanece sin quemarse. Y vamos a calcular la composición del gas de escape o de la combustión que ocurre, ¿verdad?, en el escape sobre base húmeda, utilizando como base de cálculo 100 kilogramos mol, y estas que estaban aquí en la imagen son las reacciones que están involucradas. Entonces, vamos a trabajar ahora en este ejercicio. Vamos a ver, por aquí tengo ya enunciado el número 2. Entonces ahí tengo las reacciones involucradas porque más adelantito pues necesitamos saber algunos datos por ahí. Entonces siempre me gusta enunciar las reacciones. Pero ahorita vamos a entonces a... lo primero que tienen que hacer es el diagrama. Este es el que tengo aquí ya planteado. En este diagrama el quemador es el escape, ¿verdad?, de ese auto. Pero estamos viendo que tenemos una composición de un 80% de etano y 20% oxígeno. Y le agregamos aire, ¿verdad? Sí, en este caso el 50% de exceso de aire.
Y el aire, esta es su composición, jóvenes. La composición del aire es 79% es nitrógeno y 21% es oxígeno. Pero en la salida, nosotros vamos a tener que sale CO2, sale CO, sale el etano, el nitrógeno, el oxígeno y también sale agua. Entonces, en este caso, todo eso es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la composición, dice, vamos a ver, calcule la composición del gas de escape. Entonces, cuando dice la composición, se está refiriendo a todo lo que sale, ¿verdad? Todo lo que sale tenemos que calcular. Entonces, la base de cálculo son 100 kilogramos mol. Eso significa que si el 80% es etano, tenemos entonces 80 mol de etano, ¿verdad? Y 20 mol de oxígeno. ¿Así lo entendemos? Sería como multiplicar 100 por 80 por 0.8, perdón, que es la fracción, y 100 por 0.2, que es la fracción del oxígeno, y nos va a dar estos resultados. En primer lugar, necesitamos saber cuáles son los oxígenos requeridos. Entonces vamos a calcular la cantidad de oxígenos que se requieren. En este caso, nosotros tenemos que son 80 mol de etano, ¿verdad? Y lo vamos a multiplicar por, en este caso necesitamos ver la reacción. Miren que por cada mol, aquí solo es un mol de etano, nosotros tenemos o necesitamos 7 medios de oxígeno. Y entonces eso es lo que nos va a servir como base de cálculo, en este caso como factor de conversión. Entonces en la parte de abajo escribimos un mol de etano y en la parte de arriba necesitamos escribir los 7 medios mol de oxígeno. Esto nos da como resultado 280 mol de oxígenos que se requieren, ¿verdad? Ahora, fíjense que esto es lo que se requiere, pero no significa que a partir de aquí voy a seguir los siguientes cálculos, porque yo inicialmente ya tengo 20 mol de oxígeno. Entonces a esto yo le voy a restar 20 mol, porque como esos ya los tengo, no los necesito. Así que este total me va a dar 260 mol de oxígeno. Se requieren 280, pero yo ya tengo 20, entonces necesito en realidad 260, ¿verdad? Por eso lo resto. Ahora que ya sé cuántos necesito exactamente, tengo que multiplicarlo por ese exceso que tengo que aplicar de oxígeno. Entonces el ejercicio dice que aplicamos el 50% de exceso. Eso significa que para calcular la entrada de aire podemos hacerlo de dos formas. Lo podemos multiplicar. Aquí vamos a calcular el aire de entrada. El aire que adicionamos. Entonces podemos utilizar 0.5 por 260 y luego sumarle los 260. O, esta es la opción 1, o la opción 2 sería multiplicar por 1.5 esos 260. Y ambas respuestas nos van a dar igual 390 moles, ¿verdad? Eso es lo que nos van a dar al final, 390, ¿verdad? Muy bien. Entonces en la entrada ya nosotros sabemos que está entrando 390 moles, porque 260 son los que necesitamos, más el 50% que está en exceso, entonces en total suman 390 mol de aire. Ahora, sí necesitamos saber cuánto oxígeno está entrando, porque necesitamos calcular también cuánto nitrógeno es el que está entrando para así saber cuánto sale. Porque el nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. Entonces, con eso estaríamos calculando fácilmente también cuánto está saliendo de nitrógeno. En este caso, el oxígeno que hay en la entrada
es los 20 que entran, ¿verdad? Que ya los tenemos en la mezcla con el etano, más los 390 que estamos aplicando en el aire. Y esto es igual entonces a 410 mol de oxígeno. Eso está entrando en total. Y con esto ya podemos calcular entonces cuántos kilogramos están entrando del nitrógeno. Para hacer ese cálculo lo que necesitamos es los 390 que están entrando en el aire, porque no hay nitrógeno en los 20 moles que entran, ¿verdad? Junto con el etano, ahí no hay nitrógeno. Entonces el nitrógeno va a ser igual a 390, que es el que entra con el aire. Y recuerda la composición que colocamos acá en el diagrama. Esto vamos a usar como factor de conversión para saber cuánto nitrógeno está entrando. Sabemos que están entrando 21 es la proporción, este es de oxígeno, acordémonos que estos 390 también son oxígeno, y 79 es la proporción para el nitrógeno. Entonces, en este caso, multiplicamos 390, esto es oxígeno, no lo vayan a confundir con 3900. 390 de oxígeno y lo multiplicamos por 79 entre 21, que da un total de 1467.14. Y estos son kilogramos mol, ¿verdad?, del nitrógeno. Muy bien, ya tenemos calculado, ya sabemos cuánto está entrando de cada cosa. Cuánto entra del oxígeno, cuánto entra del nitrógeno, cuánto entra del etano. Pero, como hay reacciones involucradas, ahora tenemos que saber cuánto va a reaccionar para saber cuánto está saliendo, porque hay oxígeno que está saliendo sin reaccionar, pero no sabemos la cantidad mientras no hagamos el cálculo de cuánto reacciona. Entonces comenzamos con el oxígeno que reacciona. Y este oxígeno que reacciona, vamos a ver, tenemos nosotros que por los 80 mol del etano, C2H6, según la reacción, ¿verdad? Un mol de etano va a reaccionar, ya lo habíamos visto hace un momentito en la reacción, con 7 medios del oxígeno, ¿verdad? Y una vez que obtenemos ese resultado, lo multiplicamos por 0.8. ¿De dónde salió este 0.8? Sale de que el ejercicio dice que solamente el 80% está convirtiéndose en CO2. Entonces este lo multiplicamos por 0.8. En la reacción tenemos dos reacciones. En esta reacción de aquí, solo está reaccionando o solo se está convirtiendo el 80% a CO2. Por lo tanto, ese es el 0.8 que nosotros colocamos aquí. Y esto nos da un total de 224 kilogramos mol, que son los que están reaccionando de oxígeno en esa reacción. Esa es la reacción 1. Y ahora en la reacción 2 necesitamos saber nosotros cuánto está reaccionando y se está convirtiendo, ¿verdad? Se está convirtiendo en CO o en monóxido de carbono. Esta segunda reacción que tenemos por acá. Entonces vean que la proporción es 1 mol y 5 medios de oxígeno. Esos son los datos que ocupamos aquí ahora. Ya no 7 medios, sino 5 medios. Entonces, en este caso, el oxígeno que reacciona van a ser, siempre tenemos 80 mol en la entrada, no se les olvide, de lo que es el etano. Pero ahora solo son 5 medios de oxígeno lo que reacciona y 1 mol de C2H6 o de etano. Estos son moles también, ¿verdad? Y entonces,
En este caso, el ejercicio dice que solo el 10% está pasando. El 10% en fracción, estamos hablando de que es 0.10. Entonces lo vamos a multiplicar por 0.10 porque solo el 10% se convierte en monóxido de carbono. Y esto nos da un total de 20 kilogramos mol de oxígeno. Ahora entonces, nosotros vamos a igualar las entradas y las salidas de esta manera. Vamos a tener el oxígeno en la entrada, en la salida, perdón, va a ser igual a lo que entró, a lo que hay en la entrada, que ya sacamos el total, menos lo que reacciona, ¿verdad? Acabamos de calcular lo que reacciona. Simplemente tenemos que sumarlos. 224 más 20 nos dan 244 en total. Estos son los kilogramos de oxígeno que están reaccionando en total. Y eso lo vamos a colocar aquí. La entrada ya sabemos que es 410, ¿verdad? Entonces, en la salida, vamos a calcular primero, y el oxígeno, y en la salida sería 410 menos 244. Y esto nos da un total de 166 kilogramos mol. Ustedes pueden irlo poniendo allí en resumen, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en la salida de oxígeno, 166. Ahora que ya hemos calculado el oxígeno, vamos a calcular el CO2, que es la primera reacción que hicimos. Entonces el CO2 va a ser igual a, de los 80 mol que tenemos inicialmente del etano, la conversión según la ecuación, según la reacción que tenemos ahí, dice que un mol de metano produce 2 de dióxido de carbono, ¿verdad? O 2 moles de CO2. 2 moles de CO2, y aquí ocupamos un mol del etano, C2H6. Ahora, entonces, con esto encontramos los moles del dióxido de carbono, recordando que de una vez vamos a hacer aquí la conversión, solo se está produciendo el 80%, ¿verdad? Entonces lo vamos a multiplicar por 0.8 de una vez, y el total es 128 kilogramos mol. Aquí yo tengo moles, pero estamos haciendo los equivalentes a los kilogramos mol, ¿verdad? Porque todo lo tenemos en kilogramos mol, esa es nuestra base de cálculo. Entonces aquí serían 128 kilogramos mol de CO2. Y esta misma operación vamos a hacer ahora para calcular el monóxido de carbono, nada más que solo se produce el 10%. Entonces el monóxido de carbono es igual a los 80 mol siempre del etano, y si ustedes se fijan en la reacción se producen también 2 moles de CO, o de dióxido de carbono, de monóxido, perdón, de carbono, y se requiere un mol del etano. Y en este caso el ejercicio dice que solo se produce el 10%, ¿verdad? Entonces esto sería multiplicarlo por 0.10. Y el resultado nos da 16 kilogramos mol del monóxido. Todos estos datos los pueden ir poniendo arriba, ¿verdad? Por cuestión de tiempo no lo voy haciendo en este momento. Ahora nos hace falta calcular el agua. Recuerden que el nitrógeno ya lo calculamos, y la misma cantidad que entra de nitrógeno, que es 1467.14, es la misma cantidad que sale. Así que por lo tanto esa ya la calculamos y solo la tenemos que escribir ahí en el resumen. Ahora vamos a calcular el del agua. El del agua sería igual a 80, que es del etano, por
Fíjense que según la reacción, ¿verdad? Son 3 mol los que se producen de agua en 1 mol del etano. Ese es el factor de conversión que usaremos. Eso está en ambas reacciones. Como están ambas reacciones, yo lo que voy a hacer es que voy a sumar estos dos. Este más este, porque en las dos reacciones se produce agua. Entonces yo este total, lo que me da esto, lo voy a multiplicar por 0.9. Porque en ambas reacciones se producen los 3 moles y en una se produce el 80% y en la otra el 10%. Entonces yo lo sumo, eso significa que estoy produciendo el 90%. Y esto me da un total de 216 kilogramos mol de agua. Ya ponemos eso, ¿verdad? En lo que tenemos inicialmente. Y el 10% de etano es lo que se está produciendo. Ese 10% de etano equivale a 8 kilogramos mol. Si nosotros multiplicamos los 80 por el 0.10, que es el 10%, ¿verdad? Eso nos da un total de 8 kilogramos mol para el etano. Y con esto ya tenemos nosotros todos los resultados de lo que está saliendo. Pero como lo que nos pide es composición, mucho ojo, que estos son los kilogramos. Para encontrar la composición necesitamos sumar todo esto y luego dividirlo, cada uno de ellos, entre el total. Entonces aquí vamos a escribirlo de forma resumida. Ya sabemos que todos son kilogramos mol, 1467.14 era este, y el agua era 216. Y la suma de todo esto da 2001.14. Entonces ahora, como hicimos en el primer ejercicio, vamos a dividir 128 entre este total, 16 entre ese total, 8 entre ese total y así sucesivamente, y lo multiplicamos por 100 para encontrar el porcentaje. Entonces eso yo ya lo hice. Solo les voy a enunciar aquí el primero y todos hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento. Entonces, en este caso, el primero a mí me da 6.40. Estos son porcentajes ya, es decir, haciendo este procedimiento. Luego, en el monóxido, 0.80. El etano, 0.40. El nitrógeno, 73.32. El oxígeno, 8.30. Y el agua, 10.79, para darnos un aproximado del 100%. Y ya con esto ya tenemos la composición porcentual. Para aprovechar los últimos minutos que nos quedan de la clase, vamos entonces a trabajar en el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos dice, vamos a ver, se ha diseñado un evaporador para una alimentación de 10.500 kilogramos al día de zumo de toronja, de forma que se evaporen 3.000 kilogramos al día de agua y se obtenga una disolución concentrada del 50%. La pregunta es, ¿con qué concentración inicial se debe alimentar el zumo y qué cantidad de disolución concentrada al 50% se obtiene? Muy bien, entonces vamos a pasar aquí ahora a la pizarra para poder enunciar. Aquí tenemos ya copiados los datos para este ejercicio. El ejercicio número 3. Entonces, los datos de este ejercicio son que tenemos, ¿verdad? En la corriente entrada 10.500 kilogramos al día. Ese es el zumo de toronja. Y le hemos puesto la letra F. Para el agua, tenemos que está evaporándose 3.000 kilogramos al día. Y la pregunta es, ¿cuánto es lo que está saliendo del evaporador a una concentración del 50%, cuya fracción es 0.5? Y nos piden también la fracción
o es decir, la concentración con la que está ingresando esos 10.500. Entonces, lo primero que hacemos es enunciar el balance total, que va a ser F igual a W más P. Vean que tenemos el valor de F y también el de W, por lo tanto, fácilmente podemos encontrar el valor para P. Entonces, F es igual a 10.500, ¿verdad? Y esto es igual a 3.000, que es W más P. En este caso, el despeje es muy sencillo. Esto está sumando, pasaría a restar. Tenemos 10.500 menos 3.000. Y ese es el valor de P, que al final nos queda con un resultado igual a 7.500. Estos son kilogramos al día, ¿verdad? Porque nuestra base de cálculo está en kilogramos al día. Entonces aquí la respuesta es 7.500 kilogramos al día. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora, para encontrar la segunda respuesta que nos solicitan, entonces nosotros vamos a hacer un balance de fracción de sólidos. En este caso, entonces vamos a utilizar la fórmula de F por su fracción, XF, va a ser igual a W por XW más P por XP. Y conocemos F, que es 10.500, pero no conocemos XF. Y eso es igual a W, cuya fracción es 0, porque no tenemos nosotros zumo de naranja en la evaporación, sino solamente agua. Entonces este se hace 0. Más P, que ya lo calculamos y es 7.500, multiplicado por su fracción, que es 0.5, porque es el 50%. Multiplicamos esto y nos da un resultado de 3.750. Entonces, como tenemos aquí 10.500, solo lo bajamos porque no podemos resolverlo, tenemos que despejar para XF, va a ser igual a 3.750. Pasamos a dividir, XF sería igual a 3.750 entre 10.500. Y esa fracción nos da 0.3571. Para saber cuál es la concentración, simplemente multiplicamos esto por 100 y ya tenemos el porcentaje, que sería 35.71%. Y esa es la segunda pregunta que teníamos por ahí. XF entonces es igual a 35.71%. ¿Tenemos alguna duda hasta acá, chicos? Les escucho. Hemos hecho 3 ejercicios. Uno muy largo, muy largo, 2 más o menos largos y uno cortito. Pero quiero saber si tienen alguna duda, si no, continuamos. ¿Todo claro o todo oscuro? Todo claro. El siguiente ejercicio, el número 4, se parece, así que quiero escucharles a ustedes qué resultados obtuvieron. Un valiente que quiera compartir los resultados. Voy a ir haciendo el diagrama mientras ustedes me dicen qué resultados obtuvieron. ¿Algún voluntario? ¿Nadie?
Yo ya les di los primeros, este no se los voy a dar, ustedes me lo tienen que dar a mí. Ya terminé ahí el diagrama y no he escuchado a ninguno. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Sí, pero no sé si esté bueno. Bueno, pues compartamos para saber si está bueno. Ok, utilicé, es que el esquema lo hice diferente, pero utilicé lo de el XMA es igual a la masa del agua, sí. 0.06 kilogramos entre 0.06 kilogramos de agua más 1 kilogramo de libra de un K de fibra de madera. Ajá. ¿Y qué resultado tuvo? Entonces serían que el balance, sí, ¿verdad? Ese es el resultado que tengo que dar. El Sí. balance me da a 105.999 kg y el balance total del sistema me da un número negativo. Entonces, por eso que no sé si estará bueno. Me da negativo 5.99. Ok, no puede darnos negativo, pero vamos a ver qué fue lo que pasó ahorita. Vamos a resolverlo así rápidamente. 100 kilogramos es la base de cálculo, ¿verdad? De esos 100 kilogramos sabemos que 89% es de la pulpa. Eso significa que esos 100 lo vamos a multiplicar por 0.89 y eso nos da a 89 kilogramos de pulpa o de la fibra de madera, ¿verdad? Entonces, esta es la cantidad en kilogramos. Esta misma cantidad está saliendo aquí. Pero la pregunta lo que nos dice es, ¿cuál es el peso total de la madera que está saliendo aquí? Es decir, están estos 89, pero hay un 6% de agua que está saliendo aquí. Y el otro que se eliminó. Entonces, en este caso, como el 86%, el 6% es lo que hay de agua, entonces sabemos que el 94% es de la fibra de madera o la pulpa, ¿verdad? Para hacer el 100% de lo que está saliendo. Entonces, en este caso, nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Hacemos un balance de sólidos en donde nosotros tenemos 100 por 89 que nos da 89 kilogramos, ¿verdad? Y del otro lado, el W siempre se nos va a hacer 0 porque ahí no hay fibra. Entonces, ya solo nos queda la P multiplicada por 0.94, que sería la fracción de pulpa que está saliendo, ¿verdad? Porque sabemos que tiene el 6% de agua, entonces el 94% debe ser pulpa. Y básicamente lo que hacemos en este caso es dividir 89 kilogramos entre 0.94, que son la fracción de sólidos que hay en la salida, y esto nos da igual al valor de lo que pesa la madera en la salida, ya seca, ¿verdad? O seca entre comillas. Entonces la P nos da un total de 94.68. Este es el peso en kilogramos de la madera con el 6% de sólidos, que es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es el peso de la madera seca? Pero esa madera seca tiene el 6% de sólidos, ¿verdad? Entonces el peso de la madera seca o secada, ¿verdad? O reducida la cantidad de agua es de 94.68 kilogramos. Y creo que nos piden la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, para saber la cantidad de agua que se elimina, es tan sencillo como restarle a los 100 kilogramos que teníamos inicialmente, le restamos lo que hay en la salida, que son 94.68. Y al restarle eso, nosotros obtenemos un total
de 5.31. 5.32 kilogramos de agua. Eso es lo que se está evaporando. Entonces, aquí nosotros estamos obteniendo 94.68 kilogramos de la madera. Y el agua que se está evaporando aquí es igual a 5.32 kilogramos. Así, sencillísimo. Así de esta manera lo hacemos. Bueno, chicos, ya son las 7 y yo creo que ustedes tienen otras clases por ahí, así que nos veremos el día de mañana nuevamente a las 6 p.m. Bueno.